Hemos titulado a este mensaje Encuentra el reino de Dios. Encuentra el reino de Dios. Y ustedes van a ver el título ahí ya en la pantalla. Encuentra el reino de Dios. Ahorita mi esposa, que verdaderamente no nos pusimos de acuerdo, no porque no lo sabíamos ya cuando ella lo leyó, porque ella me preguntó acerca del pasaje, dónde estaba para poderlo leer hoy en la mañana, cuando ella comenzó, y yo le dije, de este pasaje que vamos a predicar. Y ustedes vieron cómo el Señor la usó para aún así explicar el pasaje y ministrarnos Dios. Por lo tanto, creemos que Dios quiere ministrarnos acerca de este tema. Y el pasaje está en Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante. Y yo lo voy a leer y voy a dejar que el Espíritu de Dios nos hable y nos ministre. Y que nos dé, Señor, ese espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Dice la Biblia: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial, ¿cuántos tienen a Dios como su Padre? Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y voy a dejarlo en el verso 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y de ahí sale el tema de este versículo último. Mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Cuando nosotros revisamos la palabra, y quiero que ustedes lo observen conmigo, hay una palabra muy importante que es vital y que no podemos pasar por alto. Y tristemente, cuando leemos la Escritura, como simples lectores para conocer un poquito más de la Biblia, muchas veces olvidamos estas palabras claves, estas palabras importantes, pero que son cruciales para poder entender el mensaje que Dios nos da. La palabra clave aquí es por tanto. Cuando aparece un por tanto, es de vital importancia que nosotros revisemos el contexto anterior. Porque los por tantos precisamente hablan de una conclusión o una exhortación basada en lo anterior. En otras palabras, por tanto, pudiera traducirse de esta manera: dado lo que acabo de decir, esto es lo que debes entender o hacer. Lo repito. Los por tantos en la Biblia pudieran ser sustituidos por esta frase, un poco más larga, pero quizás más entendible. Dado lo que acabo de decir, esto es lo que debes entender
hacer o hacer. Esto es muy importante. Ahora, sinceramente les digo con todo mi corazón y mi mente ha sido inundada desde el lunes con esta palabra. Dios ha hablado en mi corazón, ha trabajado en mi vida. Puedo decir que ha cambiado mi vida por las cosas que Dios ha ministrado en mi vida acerca del entendimiento de esta palabra. Mi oración y mi deseo, por eso les hablé ahorita específicamente de esto, es que podamos entenderlo todo. Que todos podamos salir de aquí comprendiendo lo que Dios tiene para nosotros. Mire, cuando nosotros revisamos lo que significa precisamente esta palabra, por tanto, y que significa por lo que acabo de decir, dado lo que acabo de decir, tenemos que recordar lo que se acaba de decir. Y esta iglesia ha sido ministrada, no fue un pasaje que escogimos y dijimos vamos a predicar de esto, sino que venimos predicando del Sermón del Monte, versículo por versículo, pasaje por pasaje, y tenemos que descubrir hasta dónde abarca el por tanto. Bueno, les tengo noticia. El por tanto abarca prácticamente todo el sermón que el Señor había estado diciendo. Pero particularmente es muy importante los pasajes que estudiamos de este capítulo 6. Cada día que me enfrento a este capítulo 6, el Señor me ministra algo diferente. Perdonen que sea repetitivo, pero el Señor tiene tanto para decirnos. Hermanos queridos, el capítulo 6 es para que nosotros nos ubiquemos a dónde estamos. Que una vez que estamos en Cristo, ¿quiénes somos? ¿A dónde pertenecemos? ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo tenemos que vivir? Fíjense que lo primero que el Señor cuestiona es la manera que los religiosos de su tiempo hacían las cosas para agradar a Dios. Lo hacían buscando el favor de los hombres. Lo hacían buscando los aplausos de los hombres. Lo hacían buscando el reconocimiento de los hombres. El cristianismo tiene que acabar de entender que nada de lo que hacemos para Dios puede ser con el propósito de agradar a los hombres. Amén. Si oras, no es para que otros vean que ores. Si ayunas, no es para que otros crean que eres mejor que los demás porque ayunas. Si das limosna y repartes todos tus bienes para dar a los pobres, no es para que las personas reconozcan en ti ese gran amor que tienes. Nunca es para recibir aplauso, reconocimiento. Nunca es para llamar la atención. Y el Señor nos dirige, está la palabra, nos dirige hacia el lugar correcto para que tú y yo podamos, hermanos, vivir la vida que Él quiere que vivamos. Y nos dice, cuando tú ores tienes que orar al Padre en lo secreto. Cuando tú ayunes tienes que hacerlo al Padre en lo secreto. Cuando tú des que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda, no estés levantando la voz. Todo hacerlo enfocado ¿dónde? En los cielos, con la mira en los cielos, buscando el reino de Dios. Todo el tiempo mirando a las cosas celestiales. Aleluya. La mirada tiene que estar puesta hacia arriba y no hacia abajo. La mirada tiene que estar observando todo el tiempo las cosas que no se ven, porque las cosas que no se ven son eternas. O sea que desde que Jesús comenzó a hablar en este capítulo, nos está a nosotros orientándonos, dirigiéndonos para que comprendamos que ya no somos de este mundo. Que Dios nos dé la sabiduría y el espíritu de revelación para entender que ya no somos de este mundo. Que hay que acabar
de caerse de la mata y decir, oh, ahora es que me doy cuenta que yo no soy ya de este mundo. Gloria a Dios. Quien era de este mundo era mi vieja vida. Quien era de este mundo era mi antiguo yo. Pero ahora que estoy en Cristo, la Biblia dice que yo morí con Cristo, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo. Y si he resucitado con Cristo, tengo que poner la mira en las cosas de arriba. Tengo que buscar las cosas de ¿dónde? De arriba. Y el Señor nos está dirigiéndonos y llevándonos, enseñándonos incluso que cuando hagamos tesoros o que agarremos algo que valoramos, que es importante para nosotros, no sean las cosas de esta tierra. Porque cuando todo lo que es importante para nosotros tiene que ver con lo que vemos y lo que estamos palpando y las cosas terrenales, corremos el riesgo de perderlo. Por eso dice, no hagáis tesoro en la tierra, porque allí viene el ladrón, viene la polilla y lo corrompe y lo roba. Entonces, ¿dónde hay que hacer los tesoros? En los cielos. Porque lo peligroso de esto es que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Aleluya. Seguimos lo que valoramos. Gloria a Dios. Entonces, como valoramos las cosas de la tierra, nuestro corazón va siendo dirigido todo el tiempo hacia las cosas de la tierra. Nuestra vista tiene que ver con las cosas de la tierra. Y aunque ahí incluimos la iglesia, no escuchamos, no abrimos nuestro corazón, no nos arrepentimos, porque todavía nuestra vista está en las cosas de la tierra. Y no acabamos de entender que ya no somos de este mundo. Entonces Jesús sigue dirigiéndonos. Los tesoros tienen que ser ¿dónde? En los cielos. Las cosas celestiales es lo que debemos valorar. Las bendiciones aquellas que no se ven. El hacer las cosas para la gloria de Dios. El servir a Cristo sin ningún otro propósito que no sea agradar a Dios. Sacarle una sonrisa a Cristo es un tesoro maravilloso. El saber que el Padre está agradecido, contento y se ríe de lo que estamos haciendo es algo placentero. Porque Él es nuestro Padre, Él es también nuestro Señor. Y entonces nos redirige y nos dice, ninguno puede tener a dos señores. Amén. Porque es exclusivo nuestro Dios. Amén. Y nos dice claro, no puedes pretender ser un hijo mío y tenerme como Señor y también tener como Señor las cosas de esta vida, las cosas de la tierra, la riqueza, el control, el dominio, la seguridad y que todo tenga que depender de las cosas de este mundo. No, pues no va a ser así. No somos de este mundo y si no somos de este mundo, sencillamente no podemos tener a nada de este mundo como nuestro Dios. A Él es el único que le debemos lealtad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. A Él es el único que le debemos lealtad. A Él es el único que tenemos que servir. Amén. Cuando empezamos a servirle a Él y ponemos la vista en Él, parece que ya no amamos tanto las cosas que nos rodean. Aleluya. ¿Se acuerda que eso es lo que significa aborrecer? Porque aborrecerá a uno y amará a otro. Cuando tú y yo empezamos a servir a Dios, las cosas que nos rodean no son tan importantes. Y cuando las cosas que nos rodean ya no son tan importantes, si se pierden no se sufre tanto. Lo que tú sabes que no puedes perder es a Dios. Amén. Lo que tú sabes que no puedes perder es la gracia de Dios. Lo que tú sabes que no puedes perder es saber que estás haciendo la voluntad de Dios. Pero las cosas, como no las amas, se van rápido. Ayer le decía a unos hermanos, y creo que también se lo decía a los que venían en la guaguita nuestra, en el carrito, le decía, en Cuba estaba siempre deseoso de comer helado. Ustedes le dicen mantecado. Y aquí pasa el mantecado, el helado más rico por mi casa.
se vacía el pote, se bota la basura y vuelve y trae el otro más rico y se vacía el pote y se va a la basura y todavía yo no lo pruebo y ya se acabó, yo no lo probé y siempre me como que soy el último en darme cuenta que ya se vació. Porque cuando usted le quita algo de importancia, ya no lo sufre. No me quites un steak. Porque me voy a dar cuenta que te lo comiste. Y lo voy a sufrir. Así, lo que nosotros valoramos es aquellas cosas que vamos a poner como Dios nuestro. Pero cuando tenemos a Dios claro como nuestro Señor y a quien vamos a servir, hermano, fíjense, estamos dirigiéndonos hacia Él. Porque no somos de este mundo. Entonces, por tanto, dado lo que acabo de decir, este es nuestro Señor Jesús, tienes que entender o hacer esto que ahora te voy a decir. Y lo primero que nos dice es, no te afanes. Fíjense, lo que el Señor dice son dos cosas claritas nada más. Número uno, algo que no debemos hacer es no afanarnos. Aleluya. Y número dos, algo que tenemos que hacer. A mí me gusta la palabra que se usa porque más que hacer es algo que tiene que sumarse. Y lo vamos a ver ahorita. Que tienes que sumar a tu vida. Que tienes que añadir a tu vida. Dice, no os afanéis. La escritura está bien explicada. Las razones que el Señor da, si hoy Dios nos da espíritu de sabiduría como esperamos y de revelación, podemos entender muy claro que las razones que el Señor da es más que evidente que no podemos afanarnos por nada, porque si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y tenemos que buscar las cosas de arriba, no hay por qué estar afanados con las cosas de la tierra. Pero Él da razones también prácticas y nos dice, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. En otro pasaje se añade una palabra que es importante, que es ansiedad. Es un pasaje paralelo que está en Lucas capítulo 12 y que también se añade a este sermón del monte, a esta parte del sermón del monte. Y por eso el título que ustedes encuentran en la Biblia dice el afán y ¿qué? Y la ansiedad. Porque son dos palabras que van pegaditas y que si bien no significan lo mismo, nosotros tenemos que entender que están bastante relacionadas. Porque cuando tu vida está centrada en las cosas de esta tierra y no la tienes, vas a tratar de buscarlas. Y lo que sucede es que cuando la empezamos a buscar, comenzamos a afanarnos. El afán es una preocupación y una angustia. Implica una preocupación excesiva en cosas triviales, en cosas que son necesidades para el cuerpo, como las que pone nuestro Señor Jesús, que habla de comer, beber y vestir. Pero usted me puede decir, pastor, ¿no se ha dado cuenta de dónde estamos? Hoy estos no son los afanes de los que estamos en este lado y en este país. Hoy no es la preocupación el beber, el comer y el vestir. Quizás el afán es el no comer, el comer menos, el beber menos y el no estar tan preocupado con vestir. Quizás ese sea el irnos al otro extremo. Nuestros países, tristemente, sí todavía sufren de estos afanes. Recuerdo muy bien a mi mamá, recuerdo muy bien a mi esposa al lado mío, siempre preguntarse, ¿qué cocinaré mañana? Era la pregunta más clásica de todos. ¿Qué voy a hacer mañana? Abrían el frío, el refrigerador, no sé cómo usted le dice, la nevera, y estaba blanca. Nosotros inteligentemente, para decir que la teníamos llena, agarrábamos unos pomos de agua, uno le decíamos pepino,
y un coco, decía, y la poníamos llena de agua y la poníamos ahí. Está llena, pero llena de agua. Un coco, dice el hermano Ezequiel. Porque teníamos aquellos frisis antiguos que hacían la escarcha. Y entonces usted abría y veía escarcha nada más. Y usted decía, aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Claro que hoy esos no son nuestros afanes. Hay otros afanes que son tan peligrosos como los de nuestros países. Porque aunque tenemos cosas por las que agradecer, siempre estamos esperando un poquito más. Y siempre estamos ansiosos por aquello que no tenemos. Y nos cuesta trabajo agradecer a Dios por la bendición que nos ha dado, porque estamos tan preocupados por lo que no tenemos que descuidamos el gozo, la gratitud y la bendición que tenemos por las cosas que tenemos. Algunos hasta se nos olvida dar gracias por la comida. Que cualquiera de esas comidas que estamos comiendo, cualquier persona en nuestros países la desearía con toda su alma. Por eso siempre incluimos en nuestras oraciones y decimos, y dáselo a aquellos que no lo tienen. Y bendice a nuestros países. Y aunque sabemos cómo están, queremos y le pedimos a Dios, Señor, por favor. Imagino que Ezequiel pasó por eso, que vino aquí a Estados Unidos, todavía regresaba después, cuando veníamos aquí y nos daban un manjar, ¿verdad? Algo rico, algo sabroso, y a veces nos costaba trabajo comerlo con alegría, porque estamos pensando en aquellos que no estaban comiéndolo, nuestros familiares, nuestros hijos. Estoy seguro que muchas personas que todavía tienen familiares allí en nuestros países sufren todavía eso, les cuesta trabajo. Pero hoy el afán es muchas otras cosas más. Ahora, la clave aquí, hermano, no es la vida más que el alimento. ¿Qué es lo más importante? Eso es lo que está en la pregunta. Hay una respuesta implícita. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. ¿Por qué afanarnos por algo que nos va a quitar incluso a veces la vida? Porque la ansiedad y el afán nos enferma, nos daña, nos altera, nos hace sentir mal, nos entristece, nos hace perder el gozo, la alegría. Y Jesús nos está llevando a todo esto. Incluso hay una observación de Jesús contundente, fuerte. Porque aunque Él lo explica de una manera magistral, Él dice, mirad las aves de los cielos. En este caso, no trabajan, no ciegan, no recogen. Pero el Padre Celestial, ¿qué? La alimenta. Aleluya. Qué bueno que están esos detalles, porque hoy se enfatiza mucho el trabajo y es importante trabajar. Pero nunca trabajar afanado. Trabajar confiando. Trabajando creyendo que Dios me va a bendecir y me va a ayudar. Y que no es el trabajo ni el cheque que voy a recibir en la semana el que me va a dar la felicidad y el gozo, sino el Dios que yo tengo, porque yo no soy de este mundo. Yo no soy de este mundo. Y aunque usted le dé con todo, y déle con todo el trabajo, hay que ser esforzado y valiente para el trabajar, y hay que hacerlo con fuerza. Aunque usted lo dé con todo y quiera buscar la prosperidad de su familia, nunca pierda de vista y que nunca sea una preocupación, porque cuando está la preocupación ahí, comenzamos a desviar la vista, como decíamos hace unos domingos atrás, y comenzamos a escuchar las noticias, y comenzamos a ver la bolsa de valores, y comenzamos a ver cómo está la gasolina, y empiezan las preocupaciones, y empieza la ansiedad, y no nos deja servir a Dios como Él quiere que sirvamos. Mire, hermanos queridos, te voy a decir algo importante para los que ya no son de este mundo, que lo estoy repitiendo una y otra vez. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. No porque nosotros podamos tener todas las cosas mañana.
No porque nos va a salir todo como el mundo cree que debe salirnos, sino porque tenemos a Dios, y el que tiene a Dios, todo está bien. Estamos de pasada. Esto es algo pasajero. La vida es como la flor del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Deja de ser, ya no. Yo soy el único que miro para atrás y digo, a veces no me gusta Facebook. ¿Usted sabe por qué? Porque me recuerda cómo era antes. Dice, tienes una publicación de hace 6 años, y cuando me miro digo, Dios mío, tenía pelo. Aleluya. Nos pasa a todos. Nosotros tenemos que poner la vista en las cosas de los cielos. Tenemos que mirar hacia los cielos. Tenemos que ubicarnos de que estamos de pasada. Tenemos que convencernos, hermano. Y el Señor Jesús nos está llevando a eso. Hay mucho aquí que hablar. Yo sé que el Espíritu Santo se encarga de todo, de decir aquello que yo no puedo decir. Pero se da cuenta que nosotros valemos más que las aves. ¿Usted se da cuenta de eso? Jesús no murió por las aves, Jesús murió por nosotros. Jesús nos hizo hijos, no hizo hijos a las aves. El Padre Celestial alimenta a las aves, y si Él alimenta a las aves, ¿cuánto no lo va a hacer por nosotros, que somos sus hijos? Y entonces Dios considera otra vez, habla de los vestidos, de aquellas cosas que nos visten, que nos hacen tener una presencia, aquellas cosas que nos hacen de alguna manera presentarnos delante de otras personas de otra manera, de una manera mejor. Eso tampoco puede ser lo que nos afane, ni lo que nos haga estar ansiosos, tratar de sobresalir, porque nuestra vida no es aquí. Que no, mire hermano, cuántas personas han dicho, yo quiero alcanzar el éxito, yo quiero ser famoso, yo quiero lograr esto, y lo han logrado, han alcanzado, y después testifican y dicen, yo lo alcancé, y todavía no son felices, y todavía no tienen gozo, y todavía no tienen alegría, porque estas cosas no dan nada de eso. Solamente Cristo puede dar paz, solamente Cristo puede dar gozo, solamente Cristo puede hacer la vida diferente en las personas. Entonces, no solamente nos manda a mirar, sino que nos manda a considerar, y nos manda a considerar los lirios del campo, y nos habla de que no crecen, no trabajan, no hilan de la misma manera, pero aún Salomón se pudo vestir como ninguno de ellos. Y si Dios viste la hierba que hoy es y mañana es echada en el horno, ¿cuánto no lo hará? No hará más a vosotros. ¿Hombres de qué? Detalle importante. Hombres de poca fe. Porque cuando el afán está involucrado, hermano, hay poca fe. Alabado sea Cuando Dios. usted le cree a Dios, usted rechaza el afán. No permita que el afán. Cada día va a traer su propio mal. Así terminan los versículos, yo no se los leí. Cada día trae un afán, cada día trae una situación que hacer, un reto, algo que vencer, ¿verdad? Cada día. ¿Por qué estar pensando en el día de mañana? Tenemos que creer que el día de mañana está garantizado. Hace poco les dije y se lo vuelvo a repetir. Si algo tenemos que estar convencidos que mañana, escuche bien, mañana es lunes, ¿verdad? ¿Qué día el lunes de este mes es? Mañana es 15, ¿verdad? 14. Mañana 15 de julio. ¿Usted sabe lo que hay mañana 15 de julio a las 12 y 14 de julio a las 12 y 1 minuto? ¿Usted sabe lo que va a aparecer antes que aparezca cualquier cosa? Dios estará ahí para ti y para mí. Cuando tú y yo abramos los ojos y seamos conscientes que ya no es domingo y que es lunes, ya Dios hace rato estaba para nosotros. Mañana está garantizado porque Dios está ahí. Cuando tú y yo empezamos a poner la vista en eso, vamos a tener fe, vamos a confiar, vamos a caminar. Muchas veces vamos a desear que el día termine porque es fuerte, está duro. Pero nunca puede ser afanado porque mañana va a ser peor, porque mañana está en las manos de Dios y Dios es el que cambia el mañana. Como también puede cambiar el presente nuestro.
como también puede sanarte hoy, como también puede libertarte hoy, como también puede cambiar tu vida hoy, como puede hacer cualquier cosa hoy, puede contestar tu petición, puede hacer diferente tu vida. Aleluya. Ahora, como me imaginaba, el tiempo va pasando corriendo. No solamente nuestro Señor dijo, no os afanéis, no tengan ansiedad. Apareció un no, algo que no podemos hacer. También apareció algo que tenemos que hacer. Más. Un no y un más. Algo que tenemos que sumar a nuestra vida. Fíjese, cuando usted ve un no, usted tiene que decir, esto me va a hablar de algo que yo no puedo hacer. Tengo que quitarlo de mi vida. Ansiedad y preocupación, rechazarlo porque mi vista tiene que estar puesta en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Yo tengo que confiar en Dios y tengo que descansar en Dios. Pero ahora la labor es sumar algo al hacer. No podemos quedarnos en el no solamente. Tenemos que ir al más y decir, yo tengo que escuchar cuál es eso que Dios me está mandando a hacer. ¿Se acuerdan que los por tantos era eso? Por lo que acabo de decir, esto es lo que tienes que entender y hacer. ¿Qué es lo que tenemos que entender? No nos afanemos. No nos afanemos. Por nada. No dejemos que la ansiedad venga. No somos este mundo. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar el reino de Dios y su justicia y las demás cosas. Las demás cosas. Como nos encanta esa frase. Ay, si ese versículo no hubiera terminado así, ¿qué sería de nosotros? Porque eso es lo que más buscamos en todo. Tratar de intercambiar, de negociar. Yo hago algo, a ver qué tengo a cambio. Y no está mal. Dios nos está prometiendo. Es una promesa. Amén. Él es el que la está haciendo. Pero tú y yo no tenemos que enfocarnos en esa. Porque Él dice, las demás cosas os serán añadidas. En ninguna parte dice, busca las demás cosas. Sino que van a ser añadidas. Añadidas significa que se te van a dar. Amén. Las demás cosas van a venir, nos van a caer arriba, van a tener ganas de estar con nosotros. Esas cosas por las que hoy nos afanamos, pero que dejamos de hacerlo porque ya no somos de este mundo, van a caernos atrás. Y usted dice, ¿pero qué está pasando? Si antes me afanaba y no tenía nada y ahora me vienen solas. Porque Dios está haciendo algo. Pero primero hay que hacer algo y es buscar el reino de Dios y su justicia. Y esto es importante. Primero tenemos que entender a qué se refiere con el reino de Dios y entender que no es una justicia externa o rara, sino que es la justicia del reino. Y yo quiero que ustedes recuerden algo, que justicia significa precisamente hacer lo justo, hacer lo correcto, hacer lo bueno, hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y el Señor, desde que comenzó el Sermón del Monte, nos empezó a enseñar lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando tú y yo revisamos la Escritura, revisamos la palabra, encontramos lo que Él nos ha mandado a hacer. Entonces, cuando tú y yo entendemos que tenemos que buscar, encontrar, como decimos en el título, yo tengo que estar, hermano, todo el tiempo en mi vida diaria luchando donde está lo justo en todo lo que hago, dónde está lo correcto, dónde está lo bueno. A nosotros nos enseñaron a pagar mal por mal, pero yo ahora tengo que entender que ya yo no vivo bajo las leyes de este mundo. Ahora yo tengo que entender que tengo que buscar lo bueno. Amén. Que tengo que hacer lo correcto, que tengo que comportarme diferente. Y eso se busca. Eso se busca. Eso se trata de encontrar. Por eso el mensaje es, tienes que dedicarte. Tienes que luchar. Ahora, hay que entender lo que significa reino. Y te voy a decir algo, y no sé si voy a tener mucho tiempo para explicar todo lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Le comentaba a un hermano que posiblemente tengamos que predicar segunda parte de este sermón. Porque el reino
es algo poderoso. Es algo que muy pocas veces se predica en las iglesias. Se habla de iglesias, se habla de evangelio, se habla de predicar, se habla de la Biblia, se habla de muchas cosas, pero a veces no entendemos que nosotros, hermanos, estamos en un reino. La Biblia nos enseña, tengo tantos versículos que nos enseña la importancia, hermano, de entender el reino. Que la iglesia primitiva predicaba el evangelio del reino. El mismo Jesús, los 40 días después de resucitar, dice la escritura en Hechos, y voy a ver si encuentro este versículo, tengo muchos, ustedes le van a pasar muchos versículos por arriba ahí, rápido, porque al final tengo muchos. Mire, hablando Hechos capítulo 1, verso 3, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días, hablándoles de qué? Acerca del reino de Dios, no acerca de la iglesia, no acerca de cómo estructurar una organización, acerca del reino de Dios. Es un mensaje importante porque el mensaje del reino es un mensaje que nos está diciendo que Dios está en control, que está en gobierno. Cuando hablamos a veces de iglesia, nos olvidamos que en la iglesia pertenece al reino. Ahora, te voy a decir algo y te voy a decir una evidencia poderosa que está en el libro de Colosenses. Dice Pablo a los Colosenses, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es uno de los versículos más fuertes que yo encuentro para que nosotros entendamos que nosotros antes pertenecíamos a un reino, al reino de las tinieblas, y que Dios, cuando nos salvó, nos trasladó. Gloria a Dios. Recuerden cuánto les decía, ustedes no son de este mundo. Amén. Ustedes no son de aquí. Y ustedes dicen, pero se volvió loco el pastor. Pues la Biblia dice que Él ya nos trasladó. Santo. ¿Desde cuándo ocurrió eso? En el momento de la salvación. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas, porque todos, cuando no teníamos a Cristo, hermano, estábamos en el reino de las tinieblas. Amén. Por eso las personas que no tienen a Cristo no se pueden liberar muchas veces, no pueden hacer lo correcto y quieren hacerlo, aún queriendo hacerlo, porque sencillamente están bajo el gobierno del enemigo. Amén. La Biblia nos dice, hermano, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, Amén. sino contra principados, Amén. potestades, huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Es contra seres espirituales. Ahora, mi pregunta es, si nuestra lucha no es contra nadie de carne y hueso y de sangre, porque es lo que dice la Biblia, y nuestra lucha es contra seres espirituales que no vemos, ¿cuántos lo están viendo? No. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Si nuestra lucha es contra esos seres, ¿qué significa eso? Que nosotros estamos en otro reino. Amén. Que nosotros tenemos que tener los pies en la tierra, pero nuestra mente está muy claro que está en los cielos, que nuestra mente está en el reino de Dios y tenemos que buscar el reino de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros aquí, hermanos, cuando tú y yo estamos en este lugar, en este mismo momento, aunque usted y yo no lo veamos, está el reino de Dios y está lleno del Señor y está lleno de ángeles y está el poder de Dios aquí. Mira, hay una historia fascinante. No se la puedo leer, no la puse ahí. Pero es la historia de aquellos que estaban persiguiendo a Eliseo.
Aleluya. Y Jesse estaba alterado. Dígase preocupado, ansioso, miedoso, cobarde, cuántas cosas. Está en un monte, Aleluya. está viendo el ejército completo venir a matar a Eliseo. Se ve perdido. La vista de él está en las cosas terrenales. Él lo único que ve, espada, lanza, arcos. Él lo único que ve, carros. Él lo que ve es muerte. Ya se acabó todo. Eliseo está como si nada. Tranquilo, en paz. Él está seguro. No se ha movido. No está temblando. No está sudando. No está nervioso. Y Eliseo hace algo poderoso. Voy a darle dos escenarios. Ustedes me van a descubrir cuál fue el verdadero. Eliseo dice: Señor, envíanos ejércitos. Envíanos ángeles a defendernos. Ayúdanos ahora en este momento que estamos. Por favor, quiero que este monte se llene de ángeles con espadas, con carros, con jabalinas y pueda defendernos. Ese es el primer escenario. O Eliseo dijo: Señor, por favor, ábrele los ojos. Aleluya. Ábrele los ojos a este muchacho, porque lo que yo estoy viendo, él no lo está viendo. Él no está en el reino que yo estoy. Él no está viendo la gloria de Dios como la estoy viendo yo. Y cuando se abrieron los ojos, él vio ejércitos de ángeles, de carros de fuego. Aleluya. Él se quedó perplejo porque solamente necesitaba que se le abrieran los ojos. Como a nosotros nos hace falta que nos abran los ojos. Tú no estás solo. Tú no estás solo. Jesús dijo que estaría contigo. No tengas temor cuando vayas en tu carro. No tengas temor cuando estés en el trabajo. No tengas temor cuando estés en tu casa. Recuerda que donde quiera que tú estás, Dios está contigo. Y ángeles están a tu lado. Y ejércitos y carros de caballo. Porque usted cree que David pudo enfrentar a Goliat. ¿Usted cree que en el plano humano podía enfrentarlo? Lo que sabía David es que él estaba en un plano diferente. Y digo, tú vienes contra mí con cosas del plano humano. Con lanza, jabalina, espada, escudo y todas esas cosas. Ahora, yo vengo contra ti, le voy a dar dos escenarios. Con esta piedra que yo soy bueno tirando. O el otro escenario, en el nombre de Jehová de los ejércitos está conmigo, que es el que lucha por Israel, y tú has blasfemado contra el ejército de Dios. ¿Cuál es el escenario? Ese es el verdadero. No estaba confiando en las piedras que tenía. No podemos confiar en nuestras armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Si hoy nuestra lucha es contra seres espirituales, ¿cómo no podemos entender que nuestra victoria va a depender de seres espirituales también que están con nosotros? Porque estamos en el reino de Dios. ¿Por qué los jóvenes hebreos pudieron estar tan tranquilos y meterse en el horno de fuego que fue calentado 7 veces más y que quemó a aquellos que incluso lo expulsaron para allá adentro? ¿Por qué estaban tan tranquilos? Porque su confianza no estaba en este mundo. Ellos sabían lo que podía hacer el fuego, pero ellos sabían en el Dios que ellos habían creído. Ellos sabían que el Dios que ellos habían creído estaba con ellos. Y si el Dios que ellos habían creído quería y le placía, iba a evitar que ellos se quemaran. Y entonces apareció un personaje, decía Nabucodonosor, como el hijo de los dioses santos, ¿verdad? Nosotros sabemos que era el mismo Dios, ¿verdad? Ahí en ese lugar, o un ángel de Dios que estaba ahí para defenderlos, para ayudarlos, para evitar que se quemaran. Pero ¿de dónde salió ese ángel? Estaba siempre con ellos. Bendito Dios. Tú estás lleno. Porque tú y yo no pertenecemos a este mundo. Entonces tú y yo tenemos que entender que
Buscar el reino es empezar a mirar las cosas diferentes, empezar a poner la vista en las cosas de Dios y empezar a creer en la palabra de Dios y en lo que dice la palabra de Dios. Y si Dios dice que está conmigo, yo estoy seguro porque Dios está conmigo. Usted nunca vea Danielito pidiendo ángeles para que tapen bocas de leones. Él estaba seguro en quién había creído. Amén. Él sabía que pertenecía a un reino que no era de este mundo, que creía en un Dios todopoderoso. Alabado sea Dios. Y cuando lo lanzaron, el reino de Dios se manifestó. Aleluya. Y con el reino manifestado se manifestó un ángel. Y aquellos leones que estaban hambrientos y que tenían no sé cuántos días sin comer, Se le quitó la se quedaron con las ganas. Como decimos en mi país, se quedaron preparados y alborotados. ¿Cómo dice? Vestidos y alborotados. Dijeron, se le hacía la boca agua. Cuando ellos vieron que se estaba abriendo la puerta, ellos estaban... Pero lo menos que ellos se imaginaban es que se iba a abrir una puerta. Esto es un poco de ciencia ficción, pero es real. A otra esfera, a otra dimensión. Aleluya. Y apareció un personaje que ellos nunca habían visto. Y le hizo... Hace poco pasé unas vacaciones muy buenas. Me faltó uno de mis hijos en Orlando. ¿Cuántos han ido a Orlando? Amén. ¿Cuántos se le ha ocurrido la idea de subirse a esos aparatos? Eso es una de las pruebas fuertes que nos da el tener hijos y que quieren que uno los siga, ¿no? Pero uno de los aparatos que más me gustó, ¿lo has hecho, Ariel? A la fuerza, pero sí. A la fuerza. Ella la que le gusta. Ella está en otro reino. Tú estás todavía en el reino de la tierra. Pero hay un aparato que mis hijos sabían, pero ellos trataban de dejarlo todo a la incógnita para que sufriéramos. Que tenía que ver con realidad virtual. ¿Sabe cuál es la realidad virtual? Usted se pone algo y le hace creer que usted está en otro. Era sobre el avatar. ¿Sabe? No, es subirse en los pájaros esos que vuelan del avatar. O sea, es un avión, pero es una cosa extraña. Mire, hermano, no crea. Pero fue lo que más disfruté. Porque yo me di cuenta en mi conciencia que yo estaba en el mismo lugar. Y eso es lo que más me gustaba. Porque lo que no me gustaba era empezar a dar vueltas y que yo esté viendo por todos los lugares que yo estoy viendo y que yo no sepa si me van a tirar de cabeza. Y las caídas eran lo que más me enfermaba. Pero el saber que yo estaba en el mismo lugar y que yo estaba consciente de que yo estaba viendo algo pero no era real, me hizo disfrutar y ver todo, las pantallas. Le estoy haciendo una propaganda. Yo creo que ellos después me van a enviar una invitación, pero le estoy haciendo una propaganda. Pero lo que quiero decir, hermano, que así me imaginaba yo el saber que yo estoy en el reino. Y que lo que estamos viviendo, hermano, no es real como pensamos. Yo estoy en otra dimensión, yo estoy en otro reino, porque Jesús me trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, cuando yo camino y cuando yo voy por ahí, yo tengo que saber que va alguien que no pertenece a este mundo. Claro, le puede pasar lo que le pasó a aquella persona que le tenía miedo a los muertos. Yo creo que conté eso ya. Y el hombre creía tanto, el hermano creía tanto en lo que Dios había hecho en su vida, que él siempre a todas partes decía lo mismo. Y aquella persona tenía miedo a los muertos, pero tenía que pasar por un cementerio. Y se encontró con aquel cristiano y le empezó a contar: mira, yo le tengo un miedo pasar por el cementerio, porque yo le tengo miedo a los muertos. Oiga, ¿qué miedo se le puede tener a los muertos si están muertos, verdad? ¿Verdad? Y la persona estaba preocupada por los que no estaban, ¿verdad? Cuando tenemos que estar preocupados por los que están. Bueno, de parte de la manera humana. Pero el hermano, cuando le empezó a decir, le dijo: así era yo cuando estaba en este mundo. Imagínense, cuando lo volvió a ver, estaba a 1 kilómetro de su casa. Porque dijo: un muerto se me apareció. Bueno, de esa misma manera nosotros tenemos que entender el reino de Dios. Ya no estamos en este mundo. Ya no somos de este mundo.
Aleluya. No lo somos. Somos del reino de Dios. Que el Espíritu de Dios nos dé sabiduría y revelación para entender lo que Dios quiere que entendamos. El reto que vamos a tener a partir de ahora es que cada vez que tengas una batalla, cada vez que tengas que tomar una decisión, entiendes que tú no eres de este mundo, que tú perteneces a un reino y quieres buscar las cosas de este reino y su justicia y quieres comportarte de la manera que Dios quiere que te comportes. Eso es lo que Dios quiere. Mire, hermano, cuando usted lea Hebreos 12, léalo con esta perspectiva. ¿Cuántos hechos heroicos hay ahí contados por Dios de estos hombres? Se habla de Abraham, se habla de Adán, ¿verdad? Se habla de Noé, héroes de la fe. Pero hay uno que a mí me llama la atención, Moisés. Aunque el de Abraham también me llama mucho la atención. Moisés se dice que se sostuvo, aguantó, logró vencer como viendo al invisible. Dice, se sostuvo como viendo, o sea, pudo soportar. Cuando vengan las luchas, cuando vengan las pruebas, tenemos que mirar más allá de lo que está en nuestros ojos naturales y empezar a ver con los ojos espirituales y sostenernos en aquello que es invisible para nuestros ojos naturales, pero que es visible con los ojos de la fe. Y comenzamos a sostenernos que Dios está con nosotros, que Dios nos va a dar victoria y que si de esta vida tenemos que partir, tenemos en los cielos una morada eterna, alabado sea Dios, preparado por nuestro Dios. Nadie podrá dañar nuestra vida porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Estamos seguros. Cuando vivimos así, hermanos queridos, podemos vencer todas las luchas. Podemos vencer todos los miedos y podemos salir adelante. Que el Señor nos ayude. La fe es precisamente eso, una certeza de algo que yo estoy esperando y una convicción, una seguridad tan fuerte de algo que yo no veo, pero que está en mí. Estamos rodeados. Tenemos ejércitos a nuestro favor. Tenemos a Dios a nuestro favor. Y voy a poner, creo que se fue todo. Se me fue todo aquí, general. ¿Está ahí? Pero no encuentro la... Voy a poner esta última diapositiva y termino ya. Les dije que había terminado, pero no. Ah. Vamos a ver si la encontramos. Hay muchos pasajes. Quizás tenemos que... Dijo alguien. D.L. Moody dijo esto. ¿No aparece? ¿Cuál es? La 18. Sí se me fue, ¿oíste? ¿El versículo cuál? No, no es ningún versículo. Esa es la imagen. La última diapositiva. La imagen que hay ahí. Sí se fue todo. Fui yo el culpable, no fue el hermano Edson, que es el que me ayuda. Ya voy. Por favor, no me le echen culpa a él. Ahí está. ¿Ya? Dijo D.L. Moody. Un barco vive en el agua, pero si el agua entra en el barco, ¿qué va a pasar? Se va a fondo. Así los cristianos pueden vivir en el mundo. El barco está en el mundo, pero es un barco. Pero si el mundo se mete en ello, Aleluya. se va a hundir. No permitamos que el mundo se meta. No permitamos que las cosas de este mundo nos llenen. Vivamos con la vista puesta en las cosas. ¿Cuántos lo quieren en el nombre de Jesús? ¿Quiero orar conmigo? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Pónganse en pie en el nombre de Jesús. Aleluya. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah.